Hola a todos. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más intensas y reveladoras de la Biblia, a la compleja relación entre el rey Saúl y el joven David. Es una historia sobre cómo el favor de Dios sobre una persona puede desatar la envidia y el temor en otra. Veremos cómo la victoria que debería haber traído unidad sembró una semilla de discordia que cambiaría el destino de Israel para siempre. Todo comienza justo después de uno de los momentos más épicos que podamos imaginar. Un joven pastor llamado David, armado solo con una honda y una fe inquebrantable, derrota al gigante Goliat, el campeón de los filisteos, que tenía aterrorizado a todo el ejército de Israel. De la noche a la mañana, David pasa de ser un desconocido cuidador de ovejas a un héroe nacional. Su vida cambió para siempre. La gente lo aclamaba, lo admiraba. Se convirtió en el símbolo de la esperanza y el coraje para toda la nación. Imaginen la escena. David regresa del campo de batalla, y las multitudes salen a recibirlo. Hay música, hay danzas, hay una alegría desbordante en las calles. Las mujeres cantan una canción que se volvería famosa, y a la vez, fatal. El canto, decían, Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10.000. En la superficie, parece un simple canto de victoria, una forma de celebrar a sus héroes. Pero en el palacio, estas palabras resonaron de una manera muy diferente. Para el rey Saúl, este canto no fue motivo de celebración, sino el inicio de una oscura obsesión. ¿Por qué la fama de David incomodó tanto a Saúl? Pensemos en la posición de Saúl. Él era el rey, el ungido, el líder de la nación. Estaba acostumbrado a ser el centro de atención, el receptor de todos los honores. De repente, un joven pastor no solo comparte el escenario con él, sino que, según el clamor popular, lo supera. El canto no decía que David era mejor rey, pero en la mente de Saúl, esa era la implicación. Empezó a ver a David no como un valiente soldado que le servía, sino como un rival, una amenaza directa a su trono y a su legado. Su inseguridad, que ya existía, se magnificó. El aplauso para David se convirtió en un eco de sus propios fracasos y temores. Aquí es donde vemos el poder destructivo de la envidia. La envidia es más que simplemente querer lo que otro tiene. Es sentir dolor o resentimiento por el bien ajeno. La Biblia dice que desde ese día, Saúl miró a David con recelo. El corazón del rey, que ya estaba agrietado por la desobediencia y el orgullo, comenzó a llenarse de amargura, sospecha y un profundo resentimiento. En lugar de alegrarse por la bendición que Dios había traído a Israel a través de David, Saúl solo podía ver la sombra que la popularidad de David proyectaba sobre él. La envidia es como un veneno que se bebe uno mismo, esperando que el otro muera. Corrompe el alma, distorsiona la realidad y nos lleva a tomar decisiones terribles. Saúl se estaba destruyendo a sí mismo desde adentro, y esto nos lleva a una verdad espiritual muy profunda. El favor de Dios a menudo genera resistencia. Cuando Dios decide levantar a alguien, cuando derrama su gracia y bendición sobre una persona, no todos a su alrededor van a aplaudir. De hecho, a menudo sucede lo contrario. El favor de Dios sobre tu vida puede hacer que otros se sientan incómodos, inseguros o incluso amenazados. La luz que Dios pone en ti puede exponer la oscuridad en otros. Esto no significa que debas disculparte por la bendición de Dios o tratar de ocultarla. Simplemente, es una realidad que debemos entender. La historia de David y Saúl es el ejemplo perfecto. Mientras más Dios exaltaba a David, más se enfurecía Saúl. Mientras más victorias obtenía David, más crecía el odio en el corazón del rey. Ahora, la pregunta clave es, ¿qué hizo David en medio de todo esto? ¿Cómo reaccionó ante la creciente hostilidad del hombre más poderoso del reino? La actitud de David es una lección magistral sobre cómo mantener un corazón limpio en medio de la adversidad y la injusticia. A pesar de la envidia de Saúl,
David continuó sirviéndole con lealtad. Se comportaba con prudencia en todo lo que hacía. No se dejó llevar por el orgullo de su fama, ni por el resentimiento ante el maltrato. Seguía tocando el arpa para calmar al rey cuando un espíritu maligno lo atormentaba. David entendía que su llamado no dependía de la aprobación de Saúl, sino de la voluntad de Dios. Mantuvo su enfoque en Dios. Confió en su tiempo y en su justicia, y se negó a tomar el asunto en sus propias manos, incluso cuando tuvo la oportunidad. Pero la envidia de Saúl no se quedó solo en malos pensamientos o miradas de recelo. Rápidamente escaló a la violencia. La Biblia nos cuenta el primer intento de asesinato. Un día, mientras David tocaba el arpa en el palacio como solía hacer para calmar al rey, Saúl, consumido por su ira y su paranoia, tomó su lanza y la arrojó directamente hacia David con la intención de clavarlo en la pared. Imaginen el terror de ese momento. El hombre al que servía, el rey de su nación, acababa de intentar matarlo a sangre fría. Pero David, ágil y seguramente protegido por Dios, logró esquivar la lanza, y no solo una vez, sino 2 veces, en esa misma ocasión. Este evento marca un punto de no retorno. La guerra interna de Saúl se había convertido en una guerra externa contra David. A partir de aquí, la vida de David se transformó en una constante huida, una persecución implacable por parte del rey. Ya no era solo una cuestión de celos profesionales, era un asunto de vida o muerte. Saúl dedicó recursos del reino, soldados y tiempo para cazar a David, como si fuera el peor de los criminales. Todo porque no pudo soportar ver el favor de Dios sobre la vida de otro hombre. La historia de David y Saúl nos enseña una lección poderosa que resuena hasta el día de hoy. Cuando Dios te levanta, cuando te da favor y te usa para su gloria, no esperes que todos celebren contigo. Habrá quienes, como Saúl, se sientan amenazados y reaccionen con envidia, crítica o incluso hostilidad. Pero la clave está en cómo respondes. ¿Actuarás como Saúl, permitiendo que la amargura envenene tu corazón? ¿O actuarás como David, manteniendo tu integridad, confiando en Dios y dejando que Él sea tu defensor? La promesa que vemos cumplida en la vida de David es que, aunque otros se levanten contra ti, Dios mismo te protegerá. Él es tu escudo, tu fortaleza y tu vindicador. No necesitas tomar la justicia en tus propias manos ni rebajarte al nivel de quienes te atacan. Tu trabajo es mantener un corazón limpio, seguir sirviendo con excelencia y confiar en que aquel que te llamó es fiel para cumplir su propósito en ti. Dios no abandonó a David en la cueva y no te abandonará a ti en tu prueba. Su favor sobre tu vida es un testimonio de su gracia y Él mismo se encargará de defenderlo. Gracias por acompañarnos en este profundo análisis. Espero que esta historia te haya animado y fortalecido. Si es así, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartir este video con alguien que necesite escucharlo. Nos vemos en el próximo video.